la labor de hacer de presidente y de presentador. Ambas cosas son bastante complicadas, así que no sé lo que saldrá. Así que bueno, director general de Agricultura, José Juan, delegada de Agricultura, Amparo, querido alcalde, Miguel Ángel, señores diputados, Paco, Lola, señores alcaldes de otras poblaciones, como la de Daimiel, Bolaños, Malagón, Torralba, vicepresidente de Cooperativas, Julio Bacete, secretario provincial de Asaja, presidente de la Masa de Agua, Ángel, presidente del Rubial, presidenta de la Hermandad de San Isidro, Lucía, resto de representantes del sector agrario, agricultores, socios, amigos todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra noche de exaltación de los vinos y agua. Agradecer también la colaboración del Rubial y del Ayuntamiento en este acto que ha sido organizado por Bodegas El Progreso y por la Hermandad de San Isidro. Durante estos días se me comentaba que éramos muy atrevidos, ¿no?, a la hora de poner el nombre al evento, ¿no? Era la noche de la exaltación de los vinos y el agua. Al fin y al cabo es un milagro, ¿no?, que decían que se producía hace miles de años, ¿no?, que era de una manera literaria. Esa unión era dificultosa de defender porque en aquel entonces se convertía el agua en vino, y en esta ocasión queremos o confiamos en el milagro de hacer lo contrario, ¿no?, que a raíz del vino seamos capaces de tener más agua. Algo curioso. Pero este acto es mucho más que eso, ¿no? Es un acto solidario, como bien sabéis, que la recaudación, el donativo, será donado a Manos Unidas, y es un acto también que intenta fijar la cultura, ¿no? Intenta enseñar. Ya es su tercera edición. En un primer momento tuvimos una obra de teatro en una noche como esta. El año pasado también pues traíamos lo que era el cine, ¿no? Eran cortos que podíamos ver de manos de nuestro director, el que hizo nuestro vídeo corporativo, que era Hugo de la Riva, ¿no?, y el que también hizo el vídeo que tenemos esta noche aquí, el vídeo de Somos Agua. La cultura vino de manos de él, y hoy hemos querido que la cultura venga por una conferencia que nos va a dar también Francisco Turrión, relacionada con el agua, que lo uniremos a la exaltación del vino. Exaltación que haremos en este lado derecho, que irá al final del evento, y lo haremos pues de manera degustando, de la mejor manera que se puede hacer, ¿no?, que es degustando esos extraordinarios vinos y caldos que tenemos. En materia de agua, pues tenemos dos finalidades fundamentalmente. Por un lado, la educación, ¿no?, que pretendemos inculcar para hacer un buen uso del agua y un aprovechamiento, cosa que llevamos haciendo los agricultores desde hace mucho tiempo, y de alguna manera también hacer un llamamiento a los que tenemos la responsabilidad, a las figuras públicas, con un poquito de reivindicación, ¿no?, un efecto reivindicativo, para decir que el agua es fundamental para la agricultura, para la vida, para la fijación de población y para nuestras rentas, evidentemente. Y no quiero alargarme más, sí que voy a hacer un pequeño itinerario de cómo va a ir el evento esta noche. Empezará hablando Lucía Vanegas, que es la presidenta de la Hermandad de San Isidro, y en la que este acto va englobado dentro de los eventos de su Semana Cultural. Después hablará Florencio Álvarez, que es el portavoz de la plataforma que tenemos en Villarrubia, como bien sabéis, llamada, o que nos llamamos Sin Agua No Habrá Vida, donde están representados todos los órganos agrarios dentro de la localidad. Después veremos el vídeo de Somos Agua, y a continuación tendremos la primera parte gorda de este evento, que es la ponencia de nuestro hidrogeólogo Francisco Turrión, y a continuación lo mejor de todo, que es la exaltación del vino con el agape. Así que paso la palabra a Lucía Vanegas para que nos cuente cómo va la Semana Cultural. Gracias. Buenas tardes a todos. Un año más, la noche del agua y el vino. En primer lugar, agradecer la asistencia a todas las autoridades y personas afines al sector. Os doy la bienvenida a la primera Semana Cultural, en honor a Santa María de la Cabeza, que celebramos en estos días, que con tanto cariño hemos preparado con la única finalidad
de dar a conocer nuestros vinos, de exaltar nuestra tierra y todos los recursos que ponemos para hacer de nuestra agricultura local un medio de vida y un signo de identificación para todos nosotros. En esta semana disfrutaremos de estos actos como el primer concurso local de catadores de vinos que ayer realizamos y tuvo una gran acogida. El teatro con la obra Quiero ser gay, que se representará el viernes 12. Proyección de la película El verano que vivimos. Concurso de fotografía en entorno rural, de nuestra tradicional. Cata de vinos y aceites el próximo día 15 de agosto, a las 11 de la mañana en el Museo Etnográfico. Todo lo recaudado será para Manos Unidas. Recordaros que nuestra 36ª fiesta de la vendimia, que se realizará en honor a Santa María de la Cabeza, el día 9 de septiembre, con el concurso local de racimos de uvas blancas y tintas. Quiero agradecer al Ayuntamiento y al Rubial por su colaboración y ayuda para todos estos actos, y en especial a nuestra cooperativa de Progreso, por la estrecha relación con la Hermandad de San Isidro y Santa María de la Cabeza, en todos sus actos a lo largo del año, en especial en la conferencia que organizamos esta noche, por cedernos sus instalaciones y sus vinos que podremos disfrutar todos posteriormente. Organizar actos como el de esta noche nos ayuda a entender la importancia del agua en todo nuestro entorno. El agua es muy necesaria, al igual que su correcto uso. Sin agua no podríamos seguir con el actual modelo de vida socioeconómico, que nos ayuda a crear empleo, fijar población y mantener cultura y tradiciones que son esencia en el mundo rural, y en este caso de nuestro pueblo. Espero que esta noche disfrutéis con la exposición de don Francisco Turión, una voz autorizada en el tema del agua, y agradecerle la bondad de acompañarnos e ilustrarnos esta tarde. Y que San Isidro el Labrador y Santa María de la Cabeza nos guíen en nuestros quehaceres y nos traiga un futuro de lluvias, buenas cosechas y buenas intenciones para que entre todos y todos hagamos un mundo rural mejor. Muchas gracias. Buenas noches. Yo, con la edad que voy teniendo ya, voy necesitando ayuda. A ver, en primer lugar, daros las gracias también a todos, aunque ya mis dos presidentes han hecho ya los agradecimientos. Yo aquí estoy entre dos amores, por decirlo de algún modo. Soy miembro del Consejo Rector del Progreso y soy miembro también de la Junta Directiva de la Hermandad de San Isidro, pero bueno, hoy os voy a hablar como portavoz de la plataforma Sin agua no habrá vida. Esta plataforma la creamos aquí en Villarrubia el 14 de octubre de 2020 y la integramos las dos cooperativas de Villarrubia, Cooperativa El Progreso, Cooperativa El Rubial, las dos organizaciones de mujeres de ámbito rural, ANFAR y AFAMER, locales, el ayuntamiento. Cuando digo ayuntamiento, digo Grupo Socialista y Grupo Popular. Y no creo que se me quede nadie más por ahí, ¿no? No se me queda nadie más por ahí. A ver, entonces, lo que quisimos hacer era crear un grupo de trabajo en defensa del regadío, reivindicando que el agua es el factor más limitante que tenemos en esta zona. Sin el agua, el campo agoniza, los jóvenes se van, el denominado éxodo rural, el medio rural desaparecería. No llueve lo suficiente y los agricultores no somos los responsables. Tampoco somos los responsables del estado en que se encuentran, en este caso, las tablas de Daimiel o los ojos del Guadiana, ciñéndonos a la zona en la que estamos. Puede que haya, o puede haber en algún momento, una mala imagen, sobre todo en la opinión pública, de los agricultores. Y una de las cosas que queríamos contrarrestar con el tema con la plataforma es eso, evitar tener el agricultor esa mala imagen. Hemos modernizado en los últimos años los regadíos a costa de nuestros bolsillos, claro está. Hay que destacar sobre todo pues, la implantación del riego por goteo. El riego ha cambiado, bueno, desde hace unos años muchísimo.
Hemos sufrido también unas reducciones severas en cuanto a restricciones de dotación de agua. Hemos pasado, por ejemplo, en Viña, de 2.000 metros cúbicos por hectárea y año a 1.350 que tenemos actualmente, y veremos a ver si se queda ahí. Pensamos que lo que ha habido a lo largo de este tiempo es pues, una mala gestión en el tema de políticas hidráulicas. Recordar que ya en 1987 se declaró sobreexplotado el anterior acuífero 23, y 35 años después aún continúa, según nos dicen. Ahora Francisco Turrión nos dará otra teoría. Aún nos dicen que sigue sobreexplotado. Es decir, después de 35 años no han hecho nada en política de agua. Recordamos también la sequía, la severa sequía que sufrimos entre los años 91 y 95. Tampoco se ha hecho nada desde entonces. Ahora tenemos otro periodo de sequía. Estos son ciclos. En España pensamos que estamos muy bien comunicados por autovías, por autopistas, aeropuertos, puertos, vías de tren. Pero no tenemos una planificación hidrológica que garantice el abastecimiento y distribución de agua en periodos de sequía. Llevar el agua, pues, por ejemplo, de las zonas donde es excedentaria o se pierde simplemente al mar, y llevarla a otras zonas donde realmente la necesitan. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se desarrollan unas políticas de medio ambiente que pensamos que van en contra de las obras hidráulicas, de los regadíos, de la riqueza, y van a contribuir a lo denominado España vaciada. Las administraciones competentes no cumplen las obligaciones impuestas por la normativa en planificación hidrológica. Por ejemplo, terminar la infraestructura de la tubería manchega costó casi 300 millones de euros. La ley contempla una derivación de 50 hectómetros cúbicos por la tubería manchega, a la llanura manchega, o bien por la tubería manchega o bien por el cauce del río Cihuela. De esos 50 hectómetros cúbicos, 20 hectómetros cúbicos serían para las tablas y 30 hectómetros cúbicos para consumo humano. Se debería también aportar recursos externos al acuífero 23, medida prevista legalmente para las masas de agua declaradas en riesgo de no alcanzar su estado cuantitativo o químico, como es el caso de las tablas de Daimiel. Otro problema que también reivindicamos es el tema de las llamadas explotaciones prioritarias. Pedimos que se regularicen los expedientes que llevan ya más de una década sin aprobar, de las explotaciones prioritarias y ATPs, agricultores a título principal. En 2008, como todos sabemos, se crea el consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana con el fin de regularizar e inscribir aprovechamientos de agua que no estaban registrados. Muchos de estos aprovechamientos, como he comentado anteriormente, pues se hicieron en la época de la sequía del 91 al 95. Llevando lo que se llevó a cabo en la práctica, pues fue una regularización de aprovechamientos para cultivos leñosos, pero dejaron a un lado los de las explotaciones prioritarias y ATPs. Esto fue en 2008. En 2013 se disuelve y se liquida el consorcio. Los expedientes, a día de hoy, siguen sin resolverse y son reiteradamente utilizados a nivel político, indicando que se le va a dar solución, que casi 14 años después aún no ha llegado esa solución. Lo que sí siguen llegando son las sanciones, injustas y desproporcionadas, a juicio nuestro. Se ha terminado julio, estamos en agosto
Se va a terminar agosto. Va a llegar septiembre. Se va a terminar septiembre. Ahí lo dejo. Por parte de la Confederación, los agricultores nos sentimos perseguidos. Estamos viendo, aquí en Villarrubia concretamente, y en más pueblos, agentes medioambientales acompañados de patrullas de Guardia Civil. Creemos que es una medida desproporcionada. No somos delincuentes. También denunciamos los retrasos inexplicables de años en Confederación para un mero trámite de cambio de titularidad, una modificación. Nos sentimos en un estado de desigualdad frente a Confederación. Ellos imponen plazos que no cumplen. Dicen que hay que cumplir la ley, pero ellos no la cumplen. Queremos hacer desde la plataforma una petición de compromiso a los representantes políticos aquí presentes, a las organizaciones agrarias también. No queremos promesas que no se cumplan, no queremos plazos que no se cumplan. No nos merecemos ni persecuciones ni acosos. Hemos estado ahí, ayudando en momentos difíciles de la pandemia, colaborando, por ejemplo, en la desinfección de las calles. Somos trabajadores, somos personas. No sabemos hacer otra cosa, nada más que trabajar y producir alimentos para toda la sociedad. Tenemos sentimientos, sufrimos. En definitiva, pedimos comprensión y racionalidad. Nosotros ofrecemos compromiso. Como decía al principio de mi intervención, el agricultor parece ser que ante la opinión pública tiene una mala imagen. Entonces, desde la plataforma, el año pasado, como bien ha dicho el presidente, elaboramos un vídeo titulado Somos Agua, en el que nos comprometemos con el ahorro del agua, el medio ambiente, la naturaleza y tal. Entonces voy a dar paso ahora a la emisión de este vídeo y bueno, para reivindicar que los agricultores también sabemos ahorrar agua. Muchas gracias. Por favor, Clara, a la pizarra. ¿Qué puedo hacer para ahorrar agua? Por Clara Sánchez. El agua es muy importante para que podamos vivir todos. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como mi padre, agricultora. Él me enseña todos los días que no hay que malgastarla. En su trabajo, cuida mucho de usarla bien y con responsabilidad. Por eso, para regar el campo, ha puesto unos tubos por la tierra que se llaman goteo. Los enciende por la noche para que no se sequen con el sol y dure más. Y cada gota que cae cuenta. Otra cosa que hace es dejar sobre el suelo como unas mantas de hierba y restos de la poda. Hace que la tierra esté más protegida del calor. Así, no se erosiona ni tampoco se evapora el agua. Y todo eso lo lleva bajo control con un reloj para que se aproveche bien. Así, podemos usar el agua para otras cosas importantes, como dar de beber a Rucio. Regar bien es importante para que las plantas no se mueran y estén sanas, las familias tengamos buenas cosechas y todos podamos comer frutas, verduras y hortalizas de calidad. Todas las viñas y olivares que tenemos son la casa de muchos animales, y también la nuestra. Hacen que nuestro campo pueda estar verde y se pueda vivir mejor. Así, cuando sea mayor, pueda quedarme aquí, trabajando como mi padre y mi abuelo. Porque donde vivimos dependemos del agua. Así que, para cuidar el agua, cuando sea mayor, quiero ser como mi padre.
minutos y medio, ¿no?, pues transmite un mensaje, yo creo, muy, muy conseguido, muy comprimido y lleno de imágenes, que muchas veces las imágenes pues valen más que 1000 palabras. Y bueno, y ya en esta parte ya le voy a dar paso a Francisco Turrión, hidrogeólogo de Murcia. Él lleva a cabo, hace múltiples conferencias, tiene unas teorías que son muy dignas de escuchar, porque a nosotros nos gusta poner pues todo a la hora de afrontar las posibles soluciones que se puedan afrontar en este caso, pues nos gusta poner todo encima de la mesa. Y yo creo que él, pues hay que escucharlo para aprender más. Así que, Francisco, te cedo ya la palabra. Muchas gracias a Cooperativas El Progreso, al Ayuntamiento de Villarrubia, a todas las personas asistentes y demás organizadores, por considerar de interés que hoy yo pueda estar aquí para hablarles de agua subterránea, de lo que dice de verdad la Directiva Marco del Agua y de el agua, como veremos ahora, el agua escondida, y que ha sido este año 2022 el motivo de las Naciones Unidas para dedicar el día a las aguas subterráneas. Y nos dicen que va siendo ya hora de que las utilicemos de forma sostenible y las integremos en el uso y en la contabilidad y en su gestión. Vamos a hacer algunas colocaciones necesarias, como es poner el portátil en el atril para que yo vea lo que ustedes van a ver aquí atrás. Me he preparado esta conferencia con mucha ilusión, espero que les guste, pero si algo no entienden no se preocupen porque será culpa mía. Como decía Einstein, si cuando un profesor o alguien te explica algo y no lo entiendes es porque él tampoco lo entiende. Así que yo espero que sea yo el que no lo he explicado bien. Un segundito, que estamos enseguida. Vale, ahora ya. Bueno, pues como acaba de decir, la UNESCO, las Naciones Unidas, este año decía que lanzaba esta pregunta: ¿se esconde la solución de la crisis del agua bajo nuestros pies? Y decía al final: el enorme potencial de las aguas subterráneas y la necesidad de gestionarlas de forma sostenible no puede seguir siendo ignorados. El enorme potencial de las aguas subterráneas y la necesidad de gestionarlas de forma sostenible no puede seguir siendo ignoradas. Quédense con esa frase. He dividido la conferencia en tres partes. Una, el agua escondida, de la que hablan las Naciones Unidas. Una segunda parte, la mancha occidental y los ojos del Guadiana. Y otra, cómo compatibilizar el mantenimiento, la preservación de las tablas de Daimiel y los ojos del Guadiana y la agricultura de la llanura manchega y de la zona de Villarrubia de los Ojos y toda Daimiel y demás. El agua escondida. Bueno, llevamos un verano atormentados por las noticias reales, ¿no?, de problemas con el agua, sequía, cambio climático, déficit hídrico, acuíferos sobreexplotados. Esto no este verano, sino que arrastra más tiempo, nitratos, humedales, problemas con humedales, incluso hasta con los cubitos de hielo para el refresco. Por ejemplo, la sequía extrema lleva a reducir el consumo de agua en toda Aragón. En cambio, a Castella-La Mancha evalúa los efectos de la sequía, aunque no hay problema de abastecimiento. ¿Por qué La Mancha y el Alto Guadiana no tiene problemas de abastecimiento ni no va a tener problemas de abastecimiento? Porque se abastece de aguas subterráneas. ¿Por qué el Bajo Guadiana en Badajoz va a tener problemas de abastecimiento?
porque se abastece con aguas superficiales. Esto creo que es muy importante. Y a pesar de esta sequía, resulta que Murcia, de donde yo vengo, aunque llevo viviendo 34 años allí, pero soy nacido en Zamora, pero resulta que Murcia tiene un problema con el nivel freático, que el agua subterránea, cuando se rompe una bomba en un sótano, sube el nivel freático y anega garajes, incluso la muralla medieval de Murcia. Hemos visto noticias como ¿por qué se está acabando el agua? Bien, ¿qué es verdad y qué es mentira en todo esto? ¿Hacemos bien los números del agua? ¿Están los acuíferos realmente sobreexplotados a la luz de la Directiva Marco del Agua, que es la norma de referencia, como todos ustedes saben? ¿Medimos bien los nitratos en los acuíferos? ¿Ponemos soluciones reales a afecciones, a humedales, a surgencias de agua como los ojos del Guadiano en las tablas? ¿Se puede secar un humedal estando el acuífero lleno? Dirán, este hombre ha perdido la cabeza. Hombre, si se ha secado el humedal es que se ha vaciado el acuífero. Bueno, pues vamos a ver que no. Se puede secar un humedal estando el acuífero lleno. Y vamos a poner ejemplos reales. ¿Sobreexplotación general de un acuífero es lo mismo que una afección puntual de pozos sobre una surgencia de agua? Ahora aquí... sí, menos mal. ¿Qué estamos haciendo mal, en mi opinión, en la planificación de las aguas subterráneas? ¿Por qué una parte de las aguas subterráneas no están incluidas en la actual planificación hidrológica? ¿Por qué las reservas hídricas están mal calculadas? ¿Y por qué los acuíferos, en mi opinión, no están sobreexplotados? ¿Y por qué los acuíferos no están contaminados por nitratos? ¿Por qué hay más agua de la que nos dicen? Todo esto que los he contado a ustedes, se lo he contado en unas alegaciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, personales, presentadas por mí, donde como ciudadano, conocedor, 32 años de geólogo, hidrogeólogo en la Confederación Nacional Segura, dirigiendo 80 sondeos profundos de aguas subterráneas del Gobierno de la Nación, me han hecho conocer una serie de cosas que me veo en la obligación de ponerla a disposición de la sociedad y de alegar y de opinar de cómo se pueden mejorar. Parece que nos esconden el agua, como que toda el agua quisieran meterla como por un gasoducto, como el gas, y el que controla esa tubería controla el poder, controla el dinero y controla el negocio. Bueno, vamos a empezar por una cosa muy sencilla, el ciclo del agua. Este es un ciclo del agua que en muchos colegios se puede estar enseñando o se ha enseñado, donde llueve, como todo el mundo sabe, y en una parte de esa lluvia se evapotranspira y discurre por los ríos. ¿Creen que este es el ciclo del agua? No, ese no es el ciclo del agua. A ese ciclo del agua le falta lo que vamos a llamar la parte marrón del ciclo del agua. Además de que el agua fluya por el río, el agua subterránea, también hay dos conceptos fundamentales. Este es el ciclo del agua del Servicio Geológico de los Estados Unidos. No hay nadie que sepa más en el mundo de agua subterránea, ni de terremotos, ni de volcanes, ni de nada, que el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bien, habla de dos cosas. Cierto es que hay una parte de la infiltración, importantísimo este concepto, que va a los ríos, pero hay otra parte de la infiltración que se llama descarga de agua subterránea, que va al mar. Y hay otra parte de ese agua que se queda en las rocas almacenada. Descarga de agua subterránea y agua subterránea almacenada. En Estados Unidos y en toda Sudamérica lo explican así a los niños en los colegios. Siguen hablando de este flujo subterráneo al mar, que no es fluvial, y del agua subterránea almacenada. Bueno, es tan importante que entendamos esto, porque si les parecía poco el Servicio Geológico de Estados Unidos, hasta la NASA, en su página web, habla del ciclo hídrico habla de la infiltración y del flujo subterráneo al mar. La infiltración, por tanto, tiene una componente fluvial y una componente que se cuela en la tierra y que acaba yéndose, como veremos, a otras cuencas hidrográficas y al mar. Los alemanes hacen exactamente lo mismo. Dicen, una cosa es lo que llueve, lo que se evapotranspira,
que si tuviéramos la paciencia de restar esos valores, veríamos que era la suma de las correntías superficiales, el agua que va por los ríos, y la que no va por los ríos, la parte marrón del ciclo del agua. Pero que en España también era así. En el libro blanco del agua, del año 2000, del Ministerio actual para la Transición Ecológica, nos decía el libro blanco, año 2000, que había un volumen de precipitación en España, había un volumen de evapotranspiración que se evapora, un agua fluvial, cierto es que hay parte de agua subterránea que se incorpora a los ríos, pero que había 2 kilómetros cúbicos, que son 2000 hectómetros, de agua subterránea que va al mar o a otros territorios. La frase que dice el libro blanco del agua, que no es transferencias subterráneas al mar o a otros territorios. Es decir, que de una cuenca hidrográfica como el Guadiana no es que se le vaya el agua al mar, que también se le va, sino que de esa cuenca hidrográfica se está yendo agua subterránea a la cuenca del Guadalquivir y a otras cuencas, o en este caso, y a la del Júcar. Pero, es decir, esto es lo que decía el libro blanco del agua, transferencias subterráneas y a otros territorios. Pero eso no es que lo diga yo ni el libro blanco, es que en la ley del Plan Hidrológico Nacional vigente, la legislación consolidada, dice con toda claridad en las unidades hidrogeológicas compartidas que, por ejemplo, el campo de Montiel tiene 130 hectómetros de aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana y se le van 10 a la del Guadalquivir. Pero es que en la masa, efectivamente, aquí también, en el caso del campo de Montiel, nos dice en el plan hidrológico de la cuenca del Guadiana que hay una conexión subterránea del campo de Montiel, Ruta de Lobos y hacia las cuencas del Guadiana y del Júcar. Pero también el caso de la Sierra de Altomira, por ejemplo, nos habla que recibe agua, aportes laterales de la cuenca del Tajo. Ramón Llamas era un hidrogeólogo conocido a nivel mundial. Les voy a contar una anécdota. Este hombre, cuando llegó al ministerio en el año 60, ha fallecido recientemente, por desgracia, era ingeniero de caminos y le pusieron a llevar tema de agua subterránea. Y él dijo, miren, yo de esto no entiendo, o me forman en Alemania, o me mandan a Alemania, o yo de esto no me puedo encargar. Y le pagaron varios cursos y aprendió a planificar y a hacer la planificación lógica. Él decía ya entonces que en el Guadiana el flujo subterráneo al mar era de 200 hectómetros anuales. Pero en el libro blanco del agua dice que el Guadiana, cuando era Guadiana 1 y Guadiana 2, había 60 hectómetros que se transfieren, que es una transferencia de otras cuencas al Guadiana, y otros 60 del Guadiana a otras cuencas. El Júcar, por ejemplo, pues tiene una transferencia al mar que no es fluvial de 324 hectómetros. Por tanto, este ciclo del agua no es correcto, no es el que se enseña en el mundo. Si ven algún libro de sus hijos que le enseñen este ciclo del agua, díganle, te están escondiendo la parte marrón del ciclo del agua. ¿Cuántas transferencias subterráneas al mar o a otros territorios hay en la actual planificación hidrológica? ¿2000, como decía el libro blanco? ¿4000, que decía Ramón Llamas? ¿O 0? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que ha habido una reciente modificación del reglamento de planificación hidrológica este año y nos han dicho que no es la Agencia Estatal de Meteorología la que dice cuáles son los recursos hídricos del Guadiana, sino que es el CEDEX, que es el Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Transportes. Bien, eso cualquiera lo puede consultar. Y en el plan hidrológico del Guadiana, los que lo hayan estudiado verán que hay una tabla, un documento que se llama Evaluación de los recursos hídricos en régimen natural en España, hecho por el CEDES, que es el apéndice 9 del anexo 3, concretamente la tabla 8. Valores medios anuales de las principales variables por demarcaciones hidrográficas. No sé si ven ahí los números, pero llama la atención que hay un concepto aquí que es infiltración y otro que veremos ahora que es escorrentía subterránea, que tanto en la serie corta y serie larga son el mismo. Es decir, si hubieran quitado una de estas tablas no hubiera pasado nada. Es decir, de Guadiana y para todos los planes hidrológicos, esa infiltración que les dije antes que tenía dos caminos,
plan hidrológico es solo uno, el agua subterránea que va a los ríos. Bien, lo veremos. Vamos a seguir con esto que es muy interesante. Esta tabla del CEDE llama a precipitación pre, a evapotranspiración real, ETR, a escorrentía fluvial, AS, y a el flujo subterráneo al mar, IN. Bueno, esto es fácil de entender, como hemos dicho antes. Si yo sumo a esto, le quito esto, tiene que ser igual a la suma de escorrentía más esto. Y lo que es lo mismo es que estos dos sumandos, la suma de ellos dos es la resta de estos dos. Es un balance como cualquier balance económico, como hemos visto que lo tenía Alemania, como hemos visto que lo decía el libro blanco de agua. Pero cuando uno entra en los datos y se toma la molestia de decir, oye, pero ¿qué pasa si yo cojo la precipitación, la divido, la precipitación, le resto la escorrentía superficie, o sea, le resto la escorrentía, es decir, a esto le resto esto, ¿qué sale? Pues curioso, perdón, la precipitación menos la escorrentía, vale, o sea, a la precipitación le resto esta escorrentía a eso y lo divido entre la evapotranspiración real. Me sale 1. ¿Esto qué significa? Que el valor de la transferencia subterránea que tiene la planificación actual es 0. Es decir, se han cargado la parte final del ciclo hidrológico, la parte marrón. La parte marrón es 0. También lo podemos ver, como decía aquí, si yo cojo la precipitación, le resto la evapotranspiración real, curiosamente, y lo divido entre la escorrentía, me sale 1. Es decir, no hay más valores, no hay más. Ese valor de infiltración es 0. Han desaparecido 2 kilómetros cúbicos de la planificación actual. Pueden decirlo perfectamente. Francisco Turrón dice que han desaparecido 2.000 hectómetros. El ciclo hídrico que hay en la planificación es el que decimos que no vale, que todo el agua es fluvial. Es decir, que lo que era infiltración del modelo de la NASA, esto fuera, 0. Esto fuera, la parte marrón. Pero esto es muy llamativo, porque el artículo 1.3 del texto refundido de la Ley de Aguas nos dice que las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio. Subordinado al interés general, es decir, esa agua está subordinada al interés general. Esos 2.000 hectómetros tienen que estar en la contabilidad. Y si usted no los ha metido, a lo mejor el plan hidrológico tiene un vicio de nulidad. Cualquier modelo matemático utilizado por cualquier cuenca hidrográfica que haya dicho que la parte marrón del ciclo hídrico es 0, es nulo. Porque es que el ciclo hidrológico admitido mundialmente es este. Y además por el libro blanco del agua, como hemos visto. Bien, ¿y en el Guadiana? Bueno, pues en el Guadiana sí lo vemos lo mismo. Cogemos la tabla, restamos a la precipitación, la evapotranspiración real, nos sale la precipitación de la tabla del CEDES, le restamos la evapotranspiración real, que es la misma, 428, nos sale este número, que es este y que es lo mismo que la escorrentía. Es decir, hemos eliminado la transferencia subterránea. Y en el Guadiana también es de ese valor 0, como decía, igual que el resto de la costa. Bueno, ahora vamos a hablar de la lluvia. Como hemos dicho antes, las 4 componentes del ciclo hidrológico, una fundamental es lo que llueve. Se ha hablado antes aquí de la necesidad de que llueva en la llanura manchega. De tal forma que los recursos naturales son esta diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira, que si nosotros tenemos un año que llueve a mucho, imaginemos este mando de un volumen de un sintonizador y hace poco calor, lo que pasa es que tenemos muchos recursos, mucha agua, tanto fluvial como subterránea. Pero el año que en cambio llueve poco y se hace mucho calor, como este año, pues tenemos menos recursos hídricos. La instrucción de planificación hidrológica dice que los datos meteorológicos y los escenarios regionalizados de predicción del cambio climático deben proceder de la Agencia Estatal de Meteorología. No podía ser de otra manera. Estamos oyendo todos los días, la Agencia Estatal de Meteorología dice que va a llover, dice que va a haber otra ola de agua, otra ola de calor. Es decir,
la Agencia Estatal de Meteorología, según este Real Decreto, es la responsable de la prestación de los servicios meteorológicos competencia del Estado y contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad española. Y además dice que el Servicio Meteorológico Nacional es la autoridad meteorológica del Estado. El objetivo básico de la AEMET es darle soporte al Estado y se responsabiliza de la planificación del informe. Es decir, autoridad meteorológica del Estado. Pero en cambio, cuando vamos a ver los planes hidrológicos, vemos que el que decide lo que ha llovido en la cuenca del Guadiana es el Centro de Experimentación de Obras Públicas con el modelo SIMPA. Que lo que hace el modelo SIMPA sí que es cierto que coge los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, pero los meten en un modelo con una coctelera y le sale el valor medio de precipitación en el Guadiana. Hacen esta coctelera porque en algunas cuencas, como el Segura, como en las zonas de montaña no hay pluviómetros, tienen que hacer pluviómetros ficticios, lo ponen en los textos. Y se tienen que inventar pluviómetros de lo que llueve en una montaña para luego el modelo calibrarlo. Bueno, pues si van a hacer cocina, en mi opinión, que sea la Agencia Estatal de Meteorología la que diga lo que llueve en la cuenca del Guadiana. Porque luego nos encontramos, como por ejemplo, que si nosotros vemos qué porcentaje de la lluvia en la cuenca del Guadiana se evapora, no se transforma en recurso hídrico, vemos que en la cuenca del Guadiana el 86% del total de lo que llueve se evapora. En la cuenca del Júcar, del total de lo que llueve, el 84%. Y en la cuenca del Segura, el 88%. Pero sorpresa, si analizamos el valor solo del Alto Guadiana, vemos que ha subido al 94%. En el Guadiana, de cada 100 gotas que llueven, según el plan hidrológico, 94 se evaporan. Más que en la cuenca del Segura y que en Murcia. ¿Por qué? Si eso es así, a mí me gustaría que lo dijera la Agencia Estatal de Meteorología y no el CES. Ahora vamos al revés. De cada 100 gotas de lluvia que hay en la cuenca del Guadiana, 14 se transforman en escorrentía o en agua subterránea, 11 en la cuenca del Segura y 6 en el... Perdón, sí, correcto. Y 6 de cada 100 gotas de lluvia, solo 6 se transforman en flujo de agua en el Alto Guadiana. ¿Por qué? Si en el Alto Guadiana, en la zona que nos encontramos, como ustedes saben, la precipitación, la diferencia entre precipitación y evapotranspiración real fuera igual que la media del Guadiana, indicaría que en el Alto Guadiana los recursos naturales serían 1.105 hectómetros en vez de los que dice el plan y por tanto, en los cálculos, tendríamos 620 hectómetros más. Creo que si la ley lo que dice es que quien tiene la Autoridad Meteorológica Nacional, la Agencia Estatal de Meteorología, creo que debe ser ella. Por eso este podría ser un motivo de impugnación del plan hidrológico. Entonces, ¿cómo no van a estar los acuíferos sobreexplotados, según nos dice? Si no calculamos el agua que tienen, hemos omitido la parte marrón del ciclo hídrico y creo, en mi opinión, que hemos calculado mal el agua de lluvia. Ahora vamos a hablar de otro concepto interesantísimo, los embalses subterráneos. En el año 78, decía la Asociación de Ingenieros de Minas, año 78, que los embalses subterráneos pueden resolver el problema de la escasez de agua, sobre todo en sequía, que hasta ahora están ignorados por las políticas hidrológicas nacionales. La utilización de las aguas subterráneas, hasta ahora ignoradas por la política hidrológica nacional. ¿Les suena la palabra ignoradas? ¿Qué ha dicho la ONU este año? No pueden seguir siendo ignoradas. ¿Qué pasa con las aguas subterráneas? ¿Por qué tanto? Bien, según diferentes estudios y publicaciones, el conjunto de agua embalsado en los acuíferos de la península ibérica son 400.000 hectómetros. Es decir, 7 veces más que el agua embalsada en los pantanos superficiales. Si nosotros ahora estuviéramos en Menorca y pusiéramos la radio o la televisión, oiríamos que Menorca sufre el mayor desplome de reservas hídricas, porque dice que los acuíferos se sitúan al 43% de su capacidad. La falta de lluvia de alta temporada sitúa los acuíferos. En las Islas Baleares, reservas hídricas o recursos hídricos son aguas subterráneas. Pero hasta el punto que en el portal del agua de las Islas Baleares
cuando te quieren dar datos estadísticos de la situación del agua, no te enseñan un pantano, te enseñan una sonda con un piezómetro triple, que mide el nivel del agua en 3 puntos diferentes porque son 3 acuíferos distintos, cada uno sabe. Pero si ahora oímos las noticias del Ministerio para la Transición Ecológica que dicen todos los medios de comunicación en España, hablamos solo en la península ibérica de los pantanos. En las Islas Baleares, voy a hacer este gesto para que se les grabe bien, recursos hídricos son agua subterránea. En la península ibérica, recursos hídricos son pantanos. Y la pregunta que surge es, ¿y por qué no hablamos de las dos cosas? ¿Por qué no damos el dato? La situación hídrica en los pantanos de la Guadiana es del 30%, pero la de las masas de agua subterránea del 80%, del 90%. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hablan? ¿Por qué no nos merecemos lo que se merecen los habitantes de las Islas Baleares? Y entonces, claro, tienes que ver noticias como esta que dices tú, pero esto, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Ramón Llamas, por ejemplo, decía que en el Guadiana, en ese sentido, las reservas embalsadas de los acuíferos del Guadiana eran de 40.000 hectómetros. El libro blanco del agua, nada sospechoso de dar datos alarmistas o altos, bueno, pues hablaba de 2.800 hectómetros. El IGME, en los estudios del PIAS, tan ignorados, tan buenos, pero tan ignorados, hablaba de 11.000 hectómetros en el acuífero superior de la llanura manchega, el acuífero calizo, y 1.500 hectómetros en el acuífero inferior Cretácico y Jurásico. En la planificación hidrológica actual falta por incluir 2.000 hectómetros de recarga y 400.000 hectómetros de reserva. En el Guadiana faltan por incluir 600 hectómetros de la recarga, por los datos que hemos dicho, suponiendo que la media de la lluvia en la cuenca, en el Alto Guadiana, fuera similar a toda la Guadiana, y los 10.000 hectómetros que decía el IGME que existía. Esto es muy importante porque en el Reglamento de Planificación Hidrológica, que es un Real Decreto, dice que los planes hidrológicos deben incluir el inventario de recursos hídricos, tienen que incluir los almacenamientos naturales de agua superficial y subterránea. El plan hidrológico del Guadiana no está. Luego se podía ser otro motivo de impugnación. En el Guadiana y en España, el inventario de almacenamientos de agua subterránea, otra parte que decíamos, ¿no? El agua subterránea almacenada, otra parte de la parte marrón del ciclo hídrico que, en mi opinión, no se ha notado. ¿Y a qué proporción de llenado están los acuíferos en la llanura de Manchega? Para eso tenemos que seguir un poco más adelante para explicar otra cosa. ¿Están los acuíferos sobreexplotados? Dirán, todos los que estamos aquí, sí, menos tú. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo podemos saber si un acuífero está sobreexplotado? Una masa de agua subterránea está en mal estado cuantitativo. Muy fácil. Como he dicho, hay un documento fundamental que es la Directiva Marco del Agua y lo vemos en el anexo 5. ¿Qué dice el anexo 5? Que solo hay un parámetro para saber cómo está una masa de agua. Un parámetro. O sea, para saber tu azúcar en sangre no te tienen que tomar la tensión. No te tienen que ver si tienes un tobillo roto. Te tienen que analizar el azúcar, la glucosa. 1. Y ese parámetro es el nivel del agua subterránea. El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea, de tal forma que la medida anual de la estación Alpazo no rebasa los recursos disponibles de agua subterránea. Parámetro. No dice parámetros, el parámetro. Por tanto, si el nivel piezométrico es estable a lo largo del tiempo, el nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones antropogénicas que pueden tener como consecuencia no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental, empeoramiento del estado de las aguas, etc. Lo importante es el nivel piezométrico que se mida en el acuífero, que esté estable, porque eso nos va a decir que si está estable no hay variaciones de almacenamiento, y si no hay variaciones de almacenamiento no podemos presuponer que hay problemas medioambientales o contaminación. Si no hay variación de almacenamiento, está todo bien. Dice además que se creará una red de seguimiento que nos proporcione una apreciación fiable. Es decir, yo no puedo ir al médico que me van a hacer el azúcar y haberme comido un brazo de gitano para desayunar. Podré hacerme 10 análisis y haberme comido 10 brazos de gitano cada vez que vaya a hacer el análisis. Pero los 10 análisis serán nulos. Ahora, con una vez que yo vaya en ayunas,
ese análisis será válido. Pero bueno, lo mejor sería que hiciera un protocolo bien hecho, es decir, en ayunas 3 o 4 veces. Es decir, puntos que den una apreciación fiable y que sean representativos del conjunto y suficientes, no vale uno, que sean representativos. Por tanto, la forma correcta con arreglo a la Directiva Marco del Agua es medidas piezométricas en puntos representativos y suficientes. Pues ya está, ya lo sabemos. De tal forma, como decía, si los niveles oscilan, pero bueno, más o menos sacamos una tendencia que es estable, el acuífero está en buen estado cuantitativo, en puntos representativos, que ahora vamos a ver lo que es eso. En cambio, si en todos los puntos representativos está aquí, oye, pues nos estamos cargando el acuífero, hay que hacer algo. Y luego puede ser que haya puntos que den para abajo, otros estén estables. Lo que tenemos que saber de estos tres, cuál es el representativo o representativos y cuáles no. Dice el IGME que la piezometría de referencia es la piezometría, el nivel del agua de los pozos, definida como aquella que corresponde a la situación menos antropizada y que más se debe alejar, más debe asemejarse al flujo natural. La situación antropizada es que no se puede medir el agua del nivel del agua en pozos que bombean. Eso es antropizado. No se puede. Eso no es representativo. Bien, vamos a ver este gráfico que, aunque no es de la cuenca del Guadiana, pero vamos a poner otro de la cuenca del Guadiana, les quiero mostrar aquí, porque si entendemos esto, entendemos la base de la hidrogeología. Este es un caso real, y este gráfico lo pueden descargar de la página del Miteco, donde este piezómetro, que está en un acuífero de Jumilla, en el año, no se ve ahí, pero en el año 85, el agua estaba a 47,88 metros de profundidad. Y a lo largo, y en el año 2005, el agua estaba, creo que pone aquí, como a más de 200 metros. Bueno, pues muchos de ustedes, porque no es su profesión, y han oído que eso es lo que le pasaría a una lámina de un embalse, que hoy tengo el agua a 10 metros, mañana ha bajado 5 o 6, y eso es que el acuífero está vacío. Y alguien dice, no, si tú ahora ves lo que se ha vaciado desde aquí hasta aquí, lo multiplicas por toda la superficie del acuífero, le pones una porosidad eficaz y ahí te salen 800 hectómetros de sobreexplotación. Sois unos insensatos. Los agricultores, ¿no lo están viendo? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieres para ver cómo están los acuíferos? Ahora vamos a quitar la otra parte. La otra parte del gráfico, que es este completo, descargado estos días, es que en el año 2020 este pozo tiene el agua más alta que en el año 85. En el año 2005, 2006, 2007 aquí, en Jumilla, les puedo asegurar que hubo una sequía como aquí. Y el nivel subió. ¿Por qué ha subido el nivel? Porque eso no es el nivel del agua de vaciado de un embalse. Es una variación de presión, simplemente. Es como si tú, vamos a ver, metes una bomba en una chimenea de equilibrio. Ese es, en los acuíferos confinados, de lo que vamos a hablar ahora, es como este caso de aquí. En un momento determinado el nivel piezométrico está muy alto, hay pozos que son surgentes, que sale el agua sola, pero si tú le metes una bomba y te pones a bombear, generas una variación de presión, hay un descenso de presión que cuando paras la bomba, el nivel vuelve a subir. El acuífero, mientras el nivel del agua en este pozo no llegue aquí, se mueva en esta oscilación, el acuífero sigue lleno. Yo lo único que estoy haciendo es descomprimiéndole, haciendo variar la presión. Como decía antes, es como si yo metiera una bomba en una chimenea de equilibrio de una tubería. Claro, cuando meto la bomba estrecha, el nivel me baja corriendo, pero aunque al topar la bomba, ¿qué hace? Sube y se sitúa en su posición normal. Otro ejemplo, que no es del Guadiana, que lo veremos. Miren qué piezómetro. A esa profundidad y de repente, ¡pum!, pasa algo y hace una curva que es un modelo de TACE de una recuperación del ensayo de bombeo en un pozo. Otro ejemplo, que tampoco es de Guadiana, pero que ahora vamos a ver, de otro gráfico oficial. ¿Ustedes se creen que esto es que el acuífero se llena todos los años y se vacía, se vacía 20 o 30 metros? ¿O es simplemente que son variaciones de presión cuando el tío arranca el pozo, baja el nivel, para y sube? Es decir, y si encima en vez de tener un pozo tenemos dos funcionando constantemente, el nivel piezométrico, la presión del acuífero, hace una intersección y hace un cono de descenso donde en este punto central
conforme avanza en el bombeo, es más bajo que el alrededor. ¿Se moverá? Sí. Bien, este es un gráfico del BGR alemán donde vemos ese efecto de la presión. Los puntos rojos son pozos que bombeando no es que sequen el acuífero, imagínense la presión, ¿no? Y son líneas de isopresión, ¿no? Donde en ese punto están más bajos por el bombeo. Pero imagínense que si esos bombeos pararan, la situación verde se transformaría en azul. El agua, la presión, subiría. Y hay otra cosa, y no me quiero extender mucho más en esto, es que está demostrado, y está publicado y se sabe, que cuando yo un pozo lo arranco a las 12 de la noche y lo paro a las 8 de la mañana, y lo tengo, vamos a hacerlo mejor, lo arranco a las 12 de la noche y lo paro a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, el día siguiente, yo no tengo el mismo nivel que tenía el día antes de bombear. No sé si me estoy explicando. Antes de ese ciclo. Hay una cosa que se llama descenso residual. Es decir, hay siempre, cada día, porque estamos hablando de un acuífero, no de un envase superior, desciende un poco más que el día anterior. Entonces, por eso me da esas gráficas, esa apariencia. ¿Qué pasaría si yo tuviera una falla, una fractura, en medio de ese acuífero, por donde está surgiendo el agua, fruto de ese nivel piezométrico, y le casco dos pozos alrededor? El nivel piezométrico en ese entorno descendería y la fuente se secaría. Pero el acuífero está aquí, sigue lleno. Aquí hay un embudo que ha hecho secar ese nacimiento. No es que se haya secado el acuífero, es que no tiene fuerza el agua de salir, porque está afectada por unos pozos. Bien, seguimos. Este sí es un ejemplo de la mancha accidental en Bolaños de Calatrava. Vemos esta evolución cíclica desde el año 98, son gráficos oficiales. Esto no es, y se lo digo por mi experiencia, que llueva, o sea, que sean épocas, sino que los pozos en todo el verano paran en un momento determinado, llega el invierno, el nivel piezométrico sube, llega otro verano, vuelven a bajar, otro otoño, y a veces, cuando veremos ahora, hay unas lluvias excepcionales de edad, que cuando le toca bajar, no baja y sigue subiendo. Bien, este es otro caso, el de Villarrubia de los Ojos, concretamente, lo mismo. Estos ciclos no son me lleno, me vacío, me lleno, me vacío. Tengo muchos pozos en un acuífero confinado, en un momento determinado llega el invierno, todos se paran y el nivel piezométrico se dedica todo el invierno a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo. Marzo otra vez se pone en marcha y así sucesivamente. Bien, por eso es muy importante lo que dice la directiva marco de puntos representativos. Es decir, el nivel del agua en los acuíferos hay que medirlos en puntos alejados de focos de bombeo, que nos den la apreciación fiable que dice la directiva. Es decir, estos puntos, que son dos pozos que bombean, no pueden ser piezómetros, porque generan un embudo, un cono, una perturbación, no es la situación real. Es decir, esto es como medir el azúcar en sangre después de haberme comido, pues como decía antes, un brazo de gitano. Les voy a poner otro ejemplo real. Este es el pozo Al Árabe en Moratalla. Tiene 400 metros. Solo tiene filtro a partir del 280. Solo. Esto es tubería ciega. El agua sale sola, surgente, 50 litros por segundo. ¿Qué pasa si yo pongo a funcionar el pozo? Pues lógicamente que el nivel baja, porque en verano la comunidad regante del río Al Árabe necesita una punta de agua para regar un melocotonero y tiene que poner la bomba. El nivel baja, el pozo deja de hacer surgente, la gráfica baja. Pero ¿dónde está la rejilla? ¿Dónde está el acuífero? Aquí. Es decir, mientras este nivel no baje aquí, el acuífero sigue lleno. Es solo una variación de presión. Cuando la bomba para, el nivel vuelve a estar. Por eso hay que medir en puntos representativos. Otro punto más. Esto es en Calasparra. Esto una evolución de un pozo donde cerca hay un nacimiento de agua, que es el Gorgotón, y este piezómetro, que no tiene puntos alrededor de muy cerca, pero sí que es cierto que cuando la Confederación Hidrográfica del Segura puso en marcha la batería de pozos de sequía en el año 95, como hay allí varios pozos de esa batería, el nivel bajó, fue bajando, estaban los pozos funcionando, no hay más que pozos de la Confederación. ¿Qué pasa cuando paran los pozos de la Confederación? ¡Pum! El nivel sube. ¿Viene otra sequía? Baja. En el año 71 el nivel estaba a 85 metros y en el año 2021 estaba a 85,16, más alto. Desde el año 71 al año 2021. Si yo hubiera hecho esto lo mismo, pues me hubieran enseñado ese gráfico. ¿Tú qué pasa? ¿Que no te das cuenta cómo están los acuíferos? Bien. Otro ejemplo, los pozos que se hicieron en Murcia de sequía cuando bombeábamos.
pues lógicamente el nivel bajaba, pero cuando tú dejabas de bombear, la presión volvía a subir. Aquí los filtros están en 60 metros, el nivel del agua está a 10 metros, vuelve a subir y algunos de ellos se hicieron hasta surgentes. Y algunas veces, cuando hacemos un pozo encima de una fuente, como el caso de Somogil, vemos que y nos ponemos a bombear con el pozo, el nivel baja. Cuando el pozo se para, deja de funcionar, se recupera la fuente. El nivel sube, la surgencia, la presión del agua sube por la falla y el agua vuelve a salir. Una cosa importante es que no vale quien nos dé los datos de los gráficos de los acuíferos. No, es según el ICNE, la Ley del Plan Hidrológico Nacional dice quién es el organismo competente para dar la información de hidrología. Solo hay uno, el MITEC. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que el registro oficial de datos hidrológicos, piezometría de acuíferos. En las cuencas intercomunitarias, como esta, habrá una red básica oficial de medida de datos hidrológicos y que los ciudadanos tendrán libre acceso a esa información. Por tanto, si queremos saber cómo están los acuíferos de la cuenca del Guadiana, de la zona de Villarrubia y del Alto Guadiana, tenemos que ir a las bases de datos del Ministerio de MITEC. Lo que no puede ser es, como dice el plan hidrológico, es que todo el Alto Guadiana dependa de un piezómetro que se ubica cerca de los ojos del Guadiana, que es el 0404031, que si este está bien toda la llanura manchega, y si este está mal toda la llanura manchega. Es decir, cuando este piezómetro esté bien, quitarán las reducciones de las dotaciones de riego. Pero si hemos definido masas independientes, que lo dice la directiva, esto va en contra absolutamente de la directiva, porque ni es un punto, por lo menos no son suficientes. Pero claro, es que resulta que el piezómetro cuando lo vemos está al lado de un pivo. Tiene que haber algún pozo, claro. Bien. Este es otro piezómetro, es este, ¿no? No, sí, efectivamente. Es este el piezómetro que nos muestra una evolución, pero que parece ser que estaba el agua a 20 metros en la Isabel 70 y ahora debe estar a 20 y alguno más. ¿Vale? Tampoco mucho, pero hombre, esto está clarísimamente afectado por bombeos. Lo que no podemos hacer es medir, tener en un acuífero, como pasa en Ontura, en Murcia, en la cuenca del Segura, en Albacete, concretamente en Tobarra, que los únicos piezómetros de controlar la masa sean dos pozos de bombeo, uno de una comunidad regante y el de abastecimiento del pueblo. Eso no es muy representativo ni suficiente. Entonces, cuando nosotros vemos la evolución piezométrica siguiendo la receta de la directiva marco, piezómetros puntos representativos en las masas de la llanura manchega, pues vemos que en los datos del ministerio todas las masas son estables. No lo digo todas. Mancha occidental 1, mancha occidental 2, bien. Y en la mancha occidental 1, con los mismos datos, vemos que las tendencias, no solo las gráficas, las tendencias de todos esos piezómetros, desde que se tienen datos reconocidos por el ministerio, es estable en toda la serie. Una curiosidad, si a esa serie le añadimos este piezómetro de Alcázar de San Juan, que pertenece a la mancha occidental 2, resulta que tiene la misma población que el 1, es decir, es el mismo acuífero. El acuífero superior, como veremos ahora, la mancha occidental 1 y del 2, es el mismo. Y por tanto, a la luz de esas gráficas, ¿a qué porcentaje de llenado están los acuíferos de la llanura manchega? Hombre, reconociendo que puede haber, como hemos dicho, embudos piezométricos en el focos de bombeo que a lo mejor han secado, como veremos, los ojos del Guadiana, pues yo creo que tiene que estar al 99, 98, al 100% de llenado. 100% no vamos a decir que parece que se tendría que estar saliendo, pero bueno, vamos a un 95%. Es decir, con los datos oficiales, siguiendo la directiva marco y con los datos de piezómetro del ministerio, la mancha occidental 1 está en buen estado cuantitativo. Otra cuestión fundamental es que hay masas subterráneas superiores y masas inferiores. Esto lo tiene muy claro el Plan Hidrológico del Duero. El Plan Hidrológico del Duero define inferiores. Tú dices, quiero hacer un pozo, ¿dónde? En el superior, pues no puede ser más de 50 metros. En el inferior, pues tienes que cementar 100 metros. Dos masas. Puede estar contaminados por nitratos el superior, pero el inferior no. Puede estar sobreexplotado el superior, pero el inferior no. Bueno. Aquí, en la llanura manchega, en la mancha occidental, se definieron por el ICNE dos acuíferos.
el superior y el inferior. La propia documentación del plan hidrológico habla de un superior en la mancha occidental 2, de un intermedio, de un superior en la mancha occidental 1 y mancha occidental 2, de un intermedio en ambas y un inferior en la mancha occidental 1, del Jurásico y Cretácico. El IGME, concretamente la hoja de Daimiel, hay una unidad hidrogeológica terciaria inferior de conglomerados, ya veremos la importancia que tienen esos conglomerados, y luego las calizas que todos conocemos. Por tanto, en la mancha occidental 2 tenemos 3 acuíferos superpuestos y en la mancha occidental 1, 2, los conglomerados y las calizas. Además, reconoce que hay horizontes superiores e inferiores, y en la piezometría, documentos del plan, habla de, en la mancha occidental, AC-Sub, que es acuífero superior, Tomelloso, y AC-Inf, acuífero inferior, en Argamasilla de Alba. Es decir, ¿por qué no hacemos lo que hace la Confederación Hidrográfica del Duero? Si tenemos los datos del IGME y sabemos que hay piezómetros en el superior y el inferior, vamos a definir dos masas diferentes, con prescripciones diferentes y con condiciones técnicas diferentes. Pero nos encontramos que el plan hidrológico del Guadiana dice, yo he hecho una simplificación, he hecho unos modelos matemáticos, fluxal, no sé qué, no sé cuánto, y para mí solo hay una masa, que es la superior, y que mi programa matemático no puede calcular la recarga de la masa inferior. Y ya está, y no pasa nada, todos tranquilos. Entonces, ¿por qué en el Duero el Ministerio actúa de una manera y en el Guadiana de otra? Esa es otra cuestión, esa arbitrariedad en mi juicio, que podría invalidar el plan. Voy a pasar rápido para no aburrirle mucho sobre el estado de los nitratos. No es lo mismo donde midas los nitratos, porque si te pones en un pozo cerca de un vertedero, pasa eso. Segundo, no es lo mismo medir, como hemos dicho, un acuífero superior que en el inferior, porque hay un acuífero que puede estar conectado con un humedal y otro inferior que no tenga nada que ver. El IGME, cuando el IGME en el PIAS estudiaba el acuífero superior de la zona de Albacete, el acuífero cretácico y el acuífero jurásico. Estudiaba la calidad química del acuífero plioceno del Pontiense, la calidad química del acuífero cretácico y de la calidad química del jurásico. De forma diferenciada. Todo eso ya no se hace. Y a veces, como hemos comprobado, hay muchos puntos que miden nitratos cerca de fábricas, cerca de vertederos, en el campo. Y eso está, pero existe, o sea, se miden en esos puntos. Y lo que la directiva marco dice, una cosa parecida para el estado químico como para el nivel piezométrico, para el estado cuantitativo, que es que tienen que ser puntos representativos, que no vale cualquier sitio. Y además dice que tiene que haber un informe de la evaluación de la representatividad de los puntos de muestreo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si te comiste un brazo de gitano esta mañana antes de venir a hacer el análisis. Es decir, alguien tiene que certificar, funcionario público, que los puntos que tú has tomado de nitratos están en medio del campo, alejados de vertederos, de focos de bombeo. En las alegaciones al plan hidrológico del Guadiana, la propia Confederación reconoce que sí, efectivamente, que los puntos están cerca de vertedero porque es importante controlar los focos puntuales de contaminación. De acuerdo. Pero eso no es lo que dice la directiva. Tendrás que tener dos redes. Una, que controle la macrogranja si tiene nitratos, y otra, que te vayas lejos de cualquier contaminación para saber el estado general del acuífero. Porque si en el sitio alejado de todos los focos no hay problema, no lo habrá tampoco en el resto. Bien, hemos hablado del agua escondida y ahora vamos a hablar de la mancha occidental y los ojos del Guadiana. No sé si se están aburriendo mucho, ya estamos avanzando. Les voy a hablar de un nuevo modelo hidrogeológico que me atrevo a presentarles aquí, que explicaría el funcionamiento de los ojos del Guadiana y las tablas de Daimiel de forma diferente al modelo gravitatorio que nos han explicado hasta ahora y que permitiría adoptar otras soluciones que veremos a continuación. Hasta ahora, el modelo que admitido en el Guadiana es del año 82, que es el modelo gravitatorio, ¿no? Freático. Es decir, yo tengo como un embalse lleno de piedras, que es toda la llanura manchega. Cuando baja en un sitio el nivel baja en todo, y en un punto concreto, si yo tengo una depresión del terreno, si baja, deja de salir agua. Si sube todo,
el sistema, el agua vuelve a salir. Ante ese modelo, yo propongo el modelo piezométrico con flujo ascendente. Es decir, que si yo tengo una fuente, o un nacimiento, o un ojo, o un uyal, como hay en Valencia, y le casco varios pozos cerca, le puedo producir una depresión, me he movido, le puedo bajar la presión de surgencia, el agua no tiene fuerza de salir y se seca estando todo el acuífero lleno. Vamos a ver por qué, si tenemos un acuífero sobreexplotado desde los 28 años, tan sobreexplotado estaba, que resulta que llega el año 2012 y nacen los ojos del Guadiana por unas lluvias extraordinarias. Es tanto así que incluso aparecen ojos que alguno pues intenta tapar. Bien, vamos a explicar. Todos sabemos que fue por la lluvia, excepcional, y vamos a verlo, pero vamos a ver cómo se repartió esa lluvia. Un detalle importante, que es que desde la Solana, en este corte, hacia las tablas de Daimiel, hay una diferencia de altura de unos 200 metros. Y en cambio, en este corte, desde Villarta de San Juan hasta las Lagunas, hay solo 15 metros de desnivel. El ICME nos contaba que el campo de Montiel, el acuífero del Jurásico del campo de Montiel, tenía un flujo ascendente a la parte de la llanura manchega, concretamente en ese caso de la Mancha Occidental 2. Es evidente y está demostrado que hay un sistema de fracturas y de fallas tectónicas recientes que reactivan el zócalo justo en estas zonas del entorno de los ojos y de las tablas. El propio Instituto Geológico y Minero pinta esas estructuras de fallas. El mapa geológico plantea esas fallas y además que hay sistemas de altos fondos y estructuras muy elevadas con respecto a otras que están más bajas. El profesor Rincón Calero, en una publicación de 2014, habla de todas estas estructuras de fallas que hay en este entorno en el que nos encontramos. No olvidemos que estamos en una zona donde son frecuentes, tenemos un vulcanismo relativamente frecuente y no es raro el año que aparece un geyser o una surgencia de agua en esta zona. Bien, el Ministerio en su momento hizo aquí 4 sondeos en esta presa de las tablas de Daimiel, cuyas columnas litológicas son estas, en ese sentido, ¿vale? Y me llama la atención que en este sondeo, desde el metro 30 al del metro 10 al metro 12 y en este del metro 8 al metro 12, pone sin testigo. Si alguien sabe del tema de los sondeos de sondistas, cuando no recuperas testigos porque hay una hueca, hay una cueva. Bueno, esto sería un indicio de la existencia de fallas en ese entorno. Otra cosa importante también en la tesis de García Rodríguez sobre las tablas de Daimiel, las columnas litológicas que aparecen, sí que es cierto que hay zonas donde aparece una caliza desde arriba, es decir, hay caliza, la caliza es una roca porosa que filtra el agua, pero hay muchas otras columnas donde lo primero que aparece son margas de arcillas, es decir, tenemos paquetes impermeables hasta los 50, los 80, los 90 metros, en este caso son cuarcitas, perdón, aquí hasta 28 metros de materiales impermeables. Es decir, eso no es acuífero, el acuífero está aquí abajo. ¿Por qué digo esto? Porque si luego yo tengo un pozo que el nivel lo tengo a 2 metros, o a 10 metros, a 3, a 2 y a 5, y luego me baja a 4, estoy en el caso de que el acuífero superior de la llanura manchega, en muchos sectores, no es un acuífero libre, como nos han dicho, es un acuífero confinado. Y el propio Instituto Geológico, en el libro Pozos y Acuíferos, tiene un ensayo de bombeo hecho aquí en Daimiel, con un coeficiente de almacenamiento de 10 a la menos 3, que es propio de acuíferos confinados. Por cierto, ¿cuántos ensayos de bombeo se han hecho en el actual ciclo de planificación para conocer las características hidrodinámicas del acuífero? Por tanto, hay también una similitud de diente de sierra de las evoluciones de todos los piezómetros que nos dan la impresión de que estamos en un acuífero confinado. Pero dice, bueno, pero es que tú has dado unos datos del Ministerio de los años 90, pero si te retrocedes a los 80, los datos del ICME, verías que el acuífero sí que está sobreexplotado. Vamos a verlo. Estos 2 piezómetros del ICME, uno al lado de Villarrubia de los Ojos y otro aquí en las tablas de Daimiel. Esto no. Esta es la evolución piezométrica desde los años 74.
En el año 74 el nivel estaba a 607 metros, 606. En el año 2010 subió a 608, 607, más o menos lo mismo. Y en este dato último, que es bastante reciente, porque creo que el INME tiene actualizados los datos, 606, 605. Es decir, en 50 años ha bajado el nivel entre 1 y 2 metros. Suponiendo que fue un acuífero freático, que puede ser que sea porque está afectado por pozos de bombeo del entorno, y por esto estas gráficas lo que nos están mostrando que son fluctuaciones de los pozos bombeando, que no son pozos del todo representativos. Pero si cogemos la serie solo 40 años, la fluctuación es cero. Y yo les digo sinceramente, se puede decir con rigor, a la luz de la Directiva Marco del Agua, que la Mancha Occidental 1 es un acuífero sobreexplotado, que mantiene unos niveles incluso en estos puntos del propio ICME, 40 años estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pozos que hay, según el mapa de la Confederación, en ese entorno, pero no he encontrado desgregado, pero me he ido al ICME y, aunque no sean datos exactos, vamos a ver lo que pasa en estos pozos del entorno de los ojos del Guadiana y de las tablas de Dolor. Bueno, lo que pasa es que según el ICME, no sé hasta qué punto están actualizados, nosotros tenemos justo aquí, aparte de un pívot en el entorno del nacimiento de los ojos, pues tenemos bastantes pozos agrupados en estas dos zonas. Aquí son pozos y sondeos que tenemos en ese entorno, y aquí son sondeos de más de 80 metros para riego. Según el ICME, esta información lógicamente habría que contrastarla, ¿no? Pero vemos que hay una serie de pozos muy cercanos al nacimiento del Guadiana, los ojos de Guadiana, y también próximos a las tablas. En este estudio, en esta tesis, lo que nos decían, una cosa importante, es que había conos de depresión en este punto de aquí y en este punto de aquí. Es decir, que la superficie piezométrica no es una cosa que baja así el año de sequía y sube así, sino que hay embudos. Y que en algún punto concreto, pues de un año a otro, había subido 5 metros. Y que se reconocía que algunas estilaciones piezométricas se debían a bombeos de pozos. Por tanto, como decía, este esquema que nos han explicado de que cuando no llueve hay sequía, baja el nivel y por eso seca los ojos, es el mismo esquema que plantea García Rodríguez en el 96, donde tengo un nivel, hay sequía, baja y tal. Pero ese esquema, en mi opinión, tiene una serie de definiciones. Por ejemplo, no nos cuenta qué pasa aquí. Es decir, no nos habla, no nos dice, nos trata un acuífero único gravitatorio y hay una indefinición de los flujos verticales, laterales, el conglomerado que hemos dicho que hay en la Mancha Occidental 1 y las calizas de la Mancha Occidental 2. No nos explica qué pasa con ese agua, que el ICME decía que había un flujo ascendente. Bien. Y lo que decimos, si baja todo el nivel, el agua no sale por eso. Pero en un modelo piezométrico, donde estos puntos son las fracturas y las fallas conjugadas, reconocidas por todos los autores, que dieron origen en su día, o que tienen que ver con el vulcanismo, y que tienen que ver con toda la fracturación, si ese agua a presión surgiera por esas fallas, y alimentara el acuífero superior, y fuera el origen de surgencias como los ojos del Guadiana, y yo tuviera muchos pozos en ese entorno bombeando, yo lo que haría en ese entorno es simplemente, cuando bombean, deprimir el nivel piezométrico. Es decir, yo genero un embudo ahí, que si yo moviera esos pozos de sitio, yo no tendría esa afección puntual. Es decir, es lo que contaba antes del modelo que veíamos. Es decir, una de las cosas fundamentales en este modelo piezométrico que propongo es alejar los sondeos que más bombean lo más posible de los ojos del Guadiana y las tablas del Anda. Las tablas de Daimiel hay que reconocer que aparte también tiene un flujo, no solo de toda la Mancha hacia el oeste, sino que viene un flujo también de todos los montes de Toledo, también hacia la Mancha. Y otra cosa importante, que la calidad de agua de los ojos del Guadiana y del Guadiana en esta zona es un agua de muy buena calidad. En cambio, el agua de la zona de las tablas es un agua salobre, lo que nos indica que hay orígenes diferentes. Y en las columnas que vimos antes, se me olvidó comentar, esas que había lo de no recuperación de testigo, hay pasadas de yesos y niveles de yesos
que podían ser lo que provocan la concentración en salinidad del agua de las tablas de Daimiel. Una cosa importante es que el IDME detectó aquí en las tablas de Daimiel un nivel, como decíamos antes, conglomerático con el agua a presión, es decir, había un acuífero confinado que tú pinchabas y el agua salía sola a la superficie al lado de las tablas, con presiones, decía, del orden de los 5 kilos centímetro cuadrado. Ese pozo, concretamente, donde sale, hay un conglomerado basal y estaba el agua a presión, está aquí, en esta parte de las tablas de Daimiel. Y esa es la gráfica de evolución desde entonces. Es decir, ha habido momentos que el agua casi ha salido sola. Eso es propio de un acuífero confinado. Si tenemos pozos en ese entorno, lógicamente le estamos quitando presión y estamos haciendo que ese flujo no le llegue a las tablas de Daimiel. Quería también, ya terminando, darle una vuelta a qué es lo que pasó en el año 2010, por qué nacieron los ojos del Guadiana. Y dice, hombre, porque llovió mucho. Efectivamente, el año 2010 es anormalmente lluvioso, 700 milímetros, 2013 606 milímetros. Pero ese año 2010 pasó una cosa curiosa, y es que llovió mucho en enero, llovió mucho en febrero y llovió mucho en diciembre. En ese año hubo 82 días con precipitaciones mayor a 1 milímetro. Registró en una serie temporal no muy larga, de 12 años, nada más, no es mucho, pero registró que en enero de esa serie fue la precipitación máxima de esa serie, en febrero, en junio y en diciembre. De 12 años, en ese año hubo 4 meses de precipitación máxima. Y entonces vemos aquí que hay una cosa rara en las gráficas del Ministerio, concretamente en ese año. Vemos que hay una evolución más o menos estable o cíclica, ¿no? Como decía antes, en agosto-septiembre el nivel piezométrico es el más bajo. En mi opinión, se paran los pozos porque llega el invierno, sube, se recupera, vuelven a funcionar, se paran, en fin. Siempre. Pero ese año resulta que cuando le tocaba bajar, siguió subiendo, y cuando tuvo que bajar aquí en el 2011, bajó poquito y siguió subiendo. Mi interpretación, ¿qué es? Yo estoy convencido que aquellos años de tanta lluvia en enero y febrero, los agricultores entraron al campo a plantar más tarde que otros años. Por tanto, arrancaron más tarde los motores, arrancaron más tarde las bombas de los pozos, y ese mes o más que esas bombas estuvieron paradas, pasó lo que pasaba con ese pozo que les enseñaba de Jumilla, que ese mes se tiró el tiempo a subir. Al año siguiente hay otro año lluvioso, también hay un retardo en la puesta en marcha de los grupos de bombeo y se aprovecha a subir. Y por eso nos encontramos este escalón tan pronunciado. Es decir, no solo fue la lluvia, sino que la lluvia lo que provocó es que los pozos se pararan. Y al pararse, el nivel piezométrico del acuífero se paró, como explicábamos antes en este gráfico, como la chimenea de equilibrio. Por tanto, en este nuevo modelo piezométrico que yo les propongo, estaríamos hablando de acuíferos confinados superpuestos que transfieren agua en flujo ascendente por fallas, formando en superficie sinkhole o ojos del Guadiana, o en otros sitios yals, y encharcamientos en las tablas de Daimiel, todo ello lógicamente con apoyo de la escorrentía fluvial de los cauces. Los pozos y sondeos próximos a las urgencias deprimen el nivel piezométrico y no dejan que el flujo ascienda hasta las urgencias, por tanto se quedan un poco más abajo y no se ve fluir el agua. Desplazando esos pozos, alejándolos de ese entorno, podríamos conseguir mejorar la surgencia de ese agua. Bien, ¿qué están haciendo en otros sitios para recuperar humedales y con respecto a las aguas subterráneas? Bueno, pues nos vamos a ir a Doñana y nos encontramos con esta noticia, como la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir está reorganizando sondeos de abastecimiento de Matalascañas. Dice que clausuran 2 sondeos y los sustituyen por otros más alejados para, atención, conseguir el ascenso en los niveles piezométricos. Ya no hablamos de nivel freático, ascenso de los niveles piezométricos. Y hacen unas inversiones de 85.000 euros para esta cuestión. Bien, ¿por qué en Doñana sí y en las tablas de Daimiel y en los ojos del Guadiana no? Por tanto, es fundamental alejar los sondeos que más volumen sacan
de las tablas. Un ejemplo, Somogil. Como decía antes, ahí arriba hay un pozo, esto es el río fluvial, o sea, el río, ¿vale? Esto está separado por un murete y aquí hay una surgencia de agua dulce, que en el año 2006 estaba seca. ¿Por qué? Porque ahí arriba había un pozo que funcionaba, en esa falla el agua subterránea ascendía y daba la surgencia, pero como el pozo funcionaba, el nivel piezométrico lo deprimía en esa zona, el agua no tenía fuerza de salir y lo secó. ¿Qué hizo la Confederación y en lo que estoy orgulloso de haber participado? Y con ayuda, lógicamente, de la comunidad de regantes del río Alárave, que fueron los primeros que querían salvar la poza de Somogil, sacar ese pozo de allí y llevarlo a 5 kilómetros. Ahora cualquiera puede ir a bañarse a Somogil, hoy, en 2022. Otro ejemplo, Fuentes de Mula. Esa fuente de Mula seca, en 2025 años, no voy a entretener mucho, que es muy tarde, pero 2 pozos que la afectaban, una se cierra por orden judicial, otro han dejado de funcionar, sí que es cierto que ha habido años buenos, y ha aparecido, después de 25 años seca, ha vuelto a nacer el nacimiento de las fuentes de Mula. ¿Cómo alejamos los sondeos de las urgencias? Pues lógicamente uno es aplicando el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas, que lo dice claramente, habla de reagrupar captaciones. Vamos a pedir inversiones en sondeos profundos para investigar los acuíferos inferiores. Vamos a pedir al Estado una batería de pozos que permitan ese agrupamiento de derechos. Vamos a contratar, fundamental, hidrogeólogos en las confederaciones. Esto es fundamental, esto es como si en un hospital todos los médicos fueran oculistas y tú llegas con un problema de corazón y dices, póngame un bypass, y dices, no, nosotros no tenemos cardiólogo, pero con los oculistas sabemos de todo, así que no, estése quieto. Agrupar el acuífero superior de la llanura manchega, volverlo a agrupar, porque es que es el mismo, lo hemos visto. O sea, es tontería hablar de mancha occidental 1, mancha occidental 2 en el acuífero superior. Definir de masas de aguas subterráneas inferiores, como hace la Confederación África del Duero. Declarar en buen estado las masas del Alto Guadiana y, por tanto, eliminar esas reducciones en las dotaciones, menos en una franja próxima a las surgencias, pues, de los ojos del Guadiana y las tablas, que sería la zona cero. ¿Eso quiere decir que le vamos a quitar los regadíos? No, que van a seguir igual. Pero en las demás zonas, ¿cuál sería esa franja? Esta. Esto es una propuesta, ¿eh? Lógicamente esto hay que modificarlo, puede surgir debate, pero bueno, yo es una propuesta. En esta zona cero, yo lo que haría es reordenar las captaciones, sacarlas fuera, es decir, el Estado es el que hace las captaciones, el Estado hace las embalses y el Estado, lógicamente, te cobrará por el agua y tú sigues regando la misma zona, pero con un agua que puede estar viniendo del acuífero inferior, Jurásico o Cretácico, que el Jurásico, el Dogger, hay pozos que dan hasta 200 litros por segundo. Es decir, en la zona 1 permitimos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, que pueden funcionar perfectamente con placas solares, nuevos pozos, y fuera ya de la zona 1, que es esta, pues no tiene que haber limitaciones a los usos que dice la ley. Es decir, lo que se trata es avanzar en un nuevo modelo de gestión eficiente de las aguas subterráneas, integrando todo el sistema de acuíferos superpuestos que permita mantener y mejorar las tablas de Daimiel y los ojos de Guadiana y el desarrollo rural mediante una agricultura sostenible y optimizada. Es decir, y termino, no sé si me están enfocando por eso. No, que se enfoca. En los años 70 había leyes que fomentaban la desecación de las tablas de Daimiel, ¿vale? Ahora hemos declarado sobreexplotar todos los acuíferos del Alto Guadiana. Entre una cosa y otra, creo que hay un punto intermedio. Hay que optimizar, como decía este año la ONU, hacer visible lo invisible. Las aguas subterráneas, el estudio científico de las aguas subterráneas sirven para fomentar el desarrollo rural y la compatibilizar los ecosistemas fluviales y los usos agrícolas. Y esto ya es todo. Muchas gracias.